octubre. Las calificaciones empiezan a sentar el 28, entonces del 28 al 30. Nada más tenemos 3 días para sentar calificación. Entonces son alrededor de, en total, de 30 minutos, ¿no? Yo les recomiendo que ocupen 15 minutos para resolver 3 preguntas con sus respectivos diagramas y tomen de 15 a 10 minutos para el este de 15 a 10 minutos para mandar a la plataforma, ¿no? Entonces ahí intenten ensayar el, el ensamble de PDFs de manera más rápida y también que no pesen tanto, porque ese en sí es uno de los problemas al momento de mandar. Se tardan mucho porque generan PDFs muy largos, entonces hay aplicaciones que hacen los PDFs, el escaneo que se necesita se hace mucho más rápido y también con menos peso de bytes, ¿no? Entonces, vayan verificando eso. Ustedes ya también a lo mejor ya lo saben, pero hay muchas aplicaciones de escaneo simplemente con el tomar la fotografía con su teléfono celular y ensamblarlo en un solo PDF, ¿no? Entonces también hemos tenido algunos problemas porque mandan PDFs múltiples y a veces no los mandan completos. ¿Eso qué significa? Que después viene la reclamación de ustedes como estudiantes y pues realmente no, si no contamos con esos archivos. Entonces, si se los digo a 2 semanas del examen porque em, eh, tienen tiempo para ensayar, ¿no? Lo que significa ensamblar uno de estos documentos, quien no haya hecho este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, los que ya han hecho este ejercicio, pues saben más o menos de qué hablo con respecto al peso de los PDFs y que también tiene dificultad en el envío, ¿no? Entonces, ahí esa es la situación que ustedes deben de ir verificando, ¿vale? Em, También puse unos videos ahí como anuncio, también con respecto a las corrientes convectivas y los modelados geofísicos de las plumas del manto y cómo es que tenemos ese movimiento. Bueno, al menos ese modelado es un modelado numérico a partir de la información sísmica que se tiene. Entonces, si ya tuvieron la oportunidad de observarlo y verlo, pues eh, eso refuerza un poco lo que hemos estado discutiendo al respecto de la estructura interna de la Tierra. Profesor, Al- yo Dime, tengo una duda. dime, Bueno, es sobre el examen. ¿Tendría que ser el archivo forzosamente en formato PDF o no podríamos enviar solamente las fotografías? yo preferiría PDF. Prefiero Es, PDF por la situación que te digo precisamente de ¿cómo se llama? De, de los documentos múltiples. Si tú tienes documentos múltiples, puedes perder ahí información, ¿no? Y bueno, a veces de 10 preguntas me mandan 8, me mandan 6, y eso pues ya son 4 puntos menos, ¿no? O sea, prácticamente. Entonces, sí verifíquenlo y siempre hay errores. Dime tu razón por la cual lo prefieres en fotografía. bueno, es que tenía la duda porque, bueno, es que sería porque mi celular pues no tiene una cámara tan buena y luego las fotografías salen como muy pixeladas y digo, no vaya a ver la situación de que a lo mejor y no se le entienda bien o de que pues por lo mismo de que está muy pixelado, y pues como también, por ejemplo, podría tal vez, bueno, era lo que yo estaba pensando, ¿no? De que dije, a lo mejor y puedo tomar la fotografía con mi celular, este, y tal vez ya después convertirla a PDF, pero también después me puse a pensar de que a lo mejor eso me tomaría más tiempo del que pensaría y sin querer se me vayan los 15 minutos para enviarlo. Exacto, exacto. Ese es algo que también ustedes tienen que calcular. Yo doy 15 minutos y cada 5 minutos de retraso eso lo pondré en las instrucciones, ¿no? Pero de una vez se los comento, precisamente para que tomen
esa precaución. Cada 5 minutos de retraso es un 10% menos a la calificación. Salvo, salvo justificada situación. En algún momento hay algunos que previamente me tendrían que avisar, es que estoy resolviendo el examen en un cibercafé, ¿no? No está bien el internet, o en este caso con respecto a tu cámara, pues tienes que hacer un procedimiento antes, pero me lo tienes que avisar antes de hacer el examen, ¿no? Y ya con eso yo tomo consideraciones. En vez de 5 minutos, pues ya son 10 minutos y ahí va pasando, ¿no? El tiempo. Pero esta restricción yo sí la hago y sí la tomo en cuenta porque eh, pues ustedes se conocen y siempre están 5 minutos más, profe, 10 minutos más, profe, y pues realmente pues eso no abona a su aprendizaje y a su formación como profesionales. Entonces, el, el examen tiene un límite de tiempo y, pues sí tiene un tiempo de gracia, sí, sinceramente sí tiene un tiempo de gracia para realizar esa operación con el escaneo, ¿no? Entonces, sí hay consideraciones, sin embargo, ustedes tienen que avisarme un poco antes, ¿no? ¿Vale? Ok, ok. Ajá, pero entonces, bueno, sería forzosamente a mano el examen, ¿no? El examen es forzosamente a mano, ¿sí? Ustedes, o sea, digámoslo así, ya hablando en plata, los demás exámenes han sido en otros semestres, ¿no? Y vamos a volver a ello, pero los demás exámenes son, hay varias aplicaciones. Los demás exámenes em, son de memoria, ¿no? Uno estudia y dentro del criterio, pues se entiende cómo es que están ustedes estudiando, porque están plasmando lo que entra al cerebro y cómo lo dibujan y cómo lo explican, ¿no? En este caso, pues es al libro abierto, es con sus apuntes, pues realmente eh, no, si tienen bien estructurado su pensamiento geológico, no van a tener ni mayor problema, ¿no? Y también si saben explicar los diagramas que se les van a pedir. Entonces, de eso trata principalmente, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene mucho que ver eso. También, no siempre, pero pues sí me fijo en la legibilidad de la letra y también cómo lo explican, ¿no? Entonces, algunas personas pues están más preocupadas por esa situación todavía, ¿no? ¿Ok? Bien, pues ahí con respecto a los anuncios, pues ahí iremos dejando qué es lo que significan. Me voy ahora a compartir ahora sí la pantalla, ¿sí? Y nos vamos directamente a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ok. Y bueno, cabe ya nada más como último apunte y regresando a esa pregunta de que es forzosamente a mano. Pues hemos tenido ahí todavía algunos problemas. No es que esté mal del todo hacer un copy-paste, ¿no? Pero en un examen, o sea, realmente en un examen, eso es demasiado tramposo. O sea, eso sí es prácticamente una situación muy corrupta y pues cualquier estudiante que haga ese tipo pues es una especie de protección para ustedes también, ¿no? eh, pues quien está haciendo el esfuerzo del semestre, pues sí somos los profesores, pero también son ustedes, ¿no? En su mayor parte del esfuerzo. Entonces, pues se me hace justo que lo reflejen directamente en un examen como tal, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay todavía personas que no entendemos eh, que ese es el procedimiento del aprendizaje y el propósito de estar en un trabajo como estos, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario ahí nada más
para ir delineando qué es lo que sigue. Ok, petrología ígnea y metamórfica, y hoy vamos a ver los minerales formadores de roca. Nosotros sabemos que en la naturaleza hay distintos materiales, ¿no? Y sobre todo en las rocas, pues hay esos materiales son en general cristales de especies minerales muy bien definidas. La clase pasada, pues culminamos con el entendimiento de la Tierra, cómo está diferenciada, ¿no? El entendimiento de que ese tiene un dinamismo y también de la arquitectura. Yo le llamo arquitectura, es una estructura termal, a final de cuentas, dentro del sistema energético calorífico de la Tierra, en el cual pues involucra tanto gradiente geotérmico como gradiente geobárico. Y esto tiene una correspondencia directa también en cómo se posicionan los componentes, es decir, energía y materia conforman sistemas, y en este caso en las rocas conforman sistemas que también son dinámicos y que al mismo tiempo esos sistemas son cambiantes a lo largo de los millones de años que tiene la historia de la Tierra. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo eso, empezaremos, ¿no?, a entender ahora en distintas escalas lo que significan los minerales y luego trasladarlo a un contexto, a lo mejor tectónico, de composición de cierto tipo de cortezas o cierto tipo de rocas, que a final de cuentas nos hace una predicción. Es decir, bajo cierto régimen tectónico tenemos agrupados cierto tipo de rocas y que tiene una correspondencia con su química y con su petrogénesis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de entender, ¿no?, en esta ocasión, y me arranco directamente con lo que significan los minerales, ¿no? Ustedes ya han llevado mineralogía. Entonces son sustancias inorgánicas, sólidas, que constituyen gran parte de la Tierra y de los cuerpos extraterrestres. Muchos de ellos son accesibles por meteoritos, ¿no? Condritas o simplemente, o la Luna. Es algo de lo que ya habíamos también nosotros platicado. Ok, ¿alguien tiene algún apunte aparte de qué le puede faltar a esta definición? Con estructuras bien definidas, con una La estructura bien definida. estructura. Muy bien, la estructura tiene que estar muy bien definida, ¿sí? Es decir, debe tener propiedades físicas homogéneas, es decir, se va replicando dependiendo de qué pedacito de ese mineral, independientemente de qué pedacito de mineral nosotros observemos, ¿no? Tiene propiedades físicas homogéneas. Tiene una composición química característica, ¿sí? Y que generalmente no tiene variantes, salvo sus excepciones, como ya hemos definido, que es las soluciones sólidas. ¿Ok? Las soluciones sólidas tienen su tratamiento especial y puede variar solo dentro de ciertos límites, es lo que decimos. Entonces tiene una estructura ordenada de átomos y un retículo cristalino. ¿Sí? El mercurio es uno de los únicos minerales considerado como en estado líquido, los demás son en estado sólido. ¿Ok? El vidrio volcánico no es un mineral pese a ser un sólido. ¿Sí? Aquí la situación es que, como ustedes también lo conocen, estos vidrios volcánicos u obsidianas, ¿no?, también muy ampliamente conocidas así. La obsidiana eh, no tiene un retículo cristalino desarrollado. Entonces cristalizó muy rápido y entonces no hubo tiempo para que los átomos se arreglaran en esa red. ¿Ok? La calcita de origen orgánico se considera un mineral, ¿no?
porque su formación ha ocurrido en procesos geológicos de compresión, disolución, compactación y recristalización. ¿Ok? Entonces la calcita pues también tiene ese origen a pesar de ser biogénico, ¿no? Eh, Pueden ustedes encontrar algunos otros ejemplos, ¿no? En los cuales pues tienen ciertos límites o limitantes o peculiaridades, por ejemplo, la evolución del carbón hasta grafito, ¿no? El grafito ya es un mineral, pero previo a ello, pues hay otro tipo de estructuras cristalinas o no cristalinas o que están de manera intermedia que no llegan a arreglarse de esa manera. Entonces hay algunas de estas sustancias que pueden estar un poco en esa cuerda floja, ¿no? Por así decirlo. No sé qué otro se les ocurra a ustedes que También plasmen puede en ser esa realidad. que son de origen pues natural, ¿no? Bueno, se encuentran en la naturaleza, porque también pueden ser sintetizados en laboratorio. Sí, sí, aquí ya, exactamente, aquí ya algunos que son sintetizados, pues también se consideran minerales, nada más que pues, tienen el mote que son artificiales, ¿no? Que son manufacturados, ¿no? Entonces, sí, algunos de estos minerales pues tienen usos industriales y, eh, y pues se necesitan en grandes cantidades, ¿no? Entonces, sí es importante eh, irlos definiendo, ¿no? Son minerales artificiales, ¿no? Así les digo, con ese mote, pues también pueden funcionar. El polimorfismo es un término que nos dice que es un mismo compuesto y luego ya traducido a minerales que puede formarlos con estructuras diferentes, ¿sí? Pero mismas composiciones. Entonces tienen las mismas propiedades químicas, pero tienen a lo mejor distintas propiedades físicas. Esto no siempre es exclusivo. Algunas cosas se comportan de la misma manera, no obstante que incluso ópticamente como propiedad física, pues también puede variar, ¿no? Entonces, ese polimorfismo lo vemos, por ejemplo, en el carbonato de calcio o en este caso el carbono, ¿no? El carbono en un diamante que tiene clásicamente tiene una estructura cúbica, ¿no? Dentro de los arreglos de los retículos, mientras que el grafito, que es la misma sustancia, no obstante que tiene una estructura más hexagonal, ¿no? Hexagonal, de hecho. ¿Ok? Entonces, esto va a depender en de gran medida del origen, es decir, el grafito estará estable a unas temperaturas medias altas, pero a unas presiones más bajas, mientras que el diamante pues sube en ese parámetro, ¿no? Dentro de la estabilidad que tiene, ¿ok? Este es uno de los clásicos ejemplos en los cuales este polimorfismo pues se cumple. También se cumple con respecto al aragonito y la calcita, por ejemplo, les decía del carbonato de calcio, ¿no? Me parece que uno es monoclínico y el otro es isoclinal, ¿no? Ok, bien, entonces nos vamos a la raíz, ¿no? Dentro de lo que significa materia, ¿no? Ya una vez definido esto que es la parte de los minerales como tal, ¿no? Aquí cabe resaltar que hay minerales formadores de roca, ¿sí? Hay minerales accesorios y hay minerales índice, ¿ok? Entonces, muchos de los minerales que ustedes a lo mejor han visto en algunas otras clases de mineralogía y como tal, ustedes deberán de hacer un criterio para decir, ok, algunos de estos minerales son formadores de roca y otros no lo son, están en menores cantidades. No son por lo tanto menos útiles, ¿sí? Pero posiblemente nos puedan dar una información. Ambos nos dan informaciones. ¿Sí?
Y esto a veces genera cierta confusión. ¿Sí? Hoy vamos a ver minerales formadores de roca, y si ustedes se van al libro DIR, ¿no? Al de minerales formadores de roca, van a encontrar familias, ¿sí? En orden más o menos incluso de importancia, ¿sí? De qué es lo que significan en los silicatos. Entonces, si ustedes ya le echaron una ojeada a ese libro y aparte ya vieron Air Materials, ya observaron que hay que sí explican esa división, ¿no? Así, incluso algunos, me atrevo a decir, creo que Air Materials da porcentajes de algunos de estos minerales presentes en algunas rocas. Si se van a capítulos más abajo de Air Materials, van a ver que hay una separación entre minerales formadores de rocas ígneas, minerales formadores de rocas metamórficas y algunos de rocas sedimentarias, ¿no? Y pues está también interesante, no todos los libros replican en la misma estructura de exponer, ¿no? Cada uno de ellos. Ok, entonces vámonos a los conceptos básicos. Ustedes tienen seguramente ahí cerquita en su escritorio una tabla periódica, y en esa tabla periódica pues también ya saben que están agrupados estos elementos dependiendo del número atómico, pero también de su electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un elemento para combinarse con otros. Ajá, ¿y de qué va a depender esa capacidad? Su valencia. Valencia es el concepto abstracto, y lo que acabas tú de exponer es en sí la explicación de lo que significa valencia. ¿Sí? Valencia y de sus átomos, no tanto. Pues la Estamos periodicidad. hablando, a ver, nuestro compañero y luego nuestra compañera. A ver, Pues ahí lo está diciendo, si es la electronegatividad, es la pérdida electrónica del átomo. per- pérdida electrónica del átomo. Ojo, abusados con eso. ¿Nuestra compañera? Que yo ¿Qué nos decía de- que era por el tipo de enlace que presentaban. Ok, ahí empezamos a combinar algunos conceptos, enlace y electronegatividad. Electronegatividad es la energía que se necesita para poderse enlazar con otros componentes. Pueden ser otros elementos de otra composición o pueden ser elementos de la misma composición. ¿Sí? Es una energía, y esa medida y esa energía está dada o está concedida de alguna forma intrínsecamente a la cantidad de electrones libres que poseen el último orbital. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, Sí, entonces pero a partir de ahí, ¿sí? Entonces el átomo es la partícula más pequeña de la materia con su núcleo, pero también con sus electrones. ¿Ok? Entonces el orden que guarda estos átomos en la tabla periódica obedece a esa electronegatividad, es decir, a esa energía. Son niveles energéticos, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles energéticos? ¿Que se acuerdan? SP. SPDF, SPDF, ajá, muy bien, ok. Entonces, estos son los niveles energéticos. Esta es la concepción más simple, ¿no? Con los orbitales. Ustedes también conocen la otra concepción geométrica que tienen los orbitales. Este es importante, ¿eh? Yo pienso que muchas cosas parten de ahí, y hay algunas disertaciones que también lo definen. Esa otra configuración, ¿se acuerdan? Es como una especie de ocho, ¿no? De una pelotita y una especie como de orbital que realmente no es redondo, sino que hace una especie de nubecita
que da vuelta en un 8, ¿no? Cuando es apenas un orbital tipo S, ¿no? Y luego otra pelotita, otro 8, pero de manera perpendicular si sube a D, ¿no? El orbital. Y así se va haciendo un poco más compleja y más compleja hasta que hace una especie de nube de orbitales en las cuales pues tiene así como esos ochos, ¿no? Que vuelan o que hace el juego del electrón en distintas orientaciones, ¿no? ¿Sí, sí recuerdan esa configuración? Sí, profe. Ok. Esto tiene que ver con la amplitud que tiene es decir, el espacio que está entre el núcleo del átomo y luego el orbital. ¿Sí? Ese espacio entre el núcleo del átomo y el último electrón, ¿cómo se llama? Uy, Es un spin. No. El spin es el giro hacia dónde está y eso también es una energía que está ahí. ¿Cómo se llama esa distancia entre el núcleo y el último eh, electrón? configuración electrónica. No, Radio atómico. Es el radio radioatómico. atómico, ¿no? Ah, sí, sí. Radioatómico. Ok, bien. Entonces ahí vayan, vayan ustedes desempolvando. A veces es muy gratificante que decimos, ah, pues esto es lo que me decía mi maestro de química, ¿no? Y lo podemos aplicar a las rocas. El, ese radio iónico es importantísimo en los retículos cristalinos. Es fundamental. Y si a ustedes todavía le aumentan el otro concepto de la geometría que tiene ese radio iónico con los orbitales, ¿sí? Van a entender mucho cómo está vibrando esos átomos, cuál es su relación espacial que guarda con otros átomos y van a poder entender procesos magmáticos y procesos metamórficos de manera mucho más simple todavía. ¿Ok? Entonces, cada elemento tiene un número constante de protones, ¿sí? Y los electrones orbitan alrededor del núcleo en regiones denominadas capas o niveles de energía, ¿no? Los que yo ya les había preguntado. Entonces, cada capa puede contener un número máximo de electrones, ¿no? Que se van llenando, se van rellenando de adentro hacia afuera, ¿no? Eso en el sentido matemático, pero también en el sentido físico así ocurre, ¿no? En general, los electrones entran a las capas de energía superiores después de que las inferiores se hayan completado, es decir, que las cargas se hayan neutralizado y que se hayan completado. Eso es lo que se refiere con las cargas y los spin, ¿no? Entonces, los electrones de la capa más externa se denominan electrones de valencia y ahí es donde está la electronegatividad. Es como la energía que nosotros podemos definir a partir de la valencia de cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces tenemos otra vez, un átomo tiene una configuración estable cuando su capa de valencia está completa. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo más claro es el de los gases nobles, que son los únicos elementos en donde el orbital más exterior, ¿sí? Está completo y entonces se les denomina como elementos inertes o que prácticamente no tienen una electronegatividad. No tienen ni excedente ni una falta de energía a la cual se puedan ellos asociar. Entonces, para adquirir esa configuración estable, los átomos de otros elementos tienden a interaccionar. Cuando no está completa esta energía, ¿sí? Entonces viene la interacción cediendo o concediendo y compartiendo un electrón. Y en este caso, esa valencia. ¿Vale? La fuerza de atracción que une dos o más átomos se denomina enlace químico.
¿sí? Aquí vienen también situaciones importantes. Cuando un enlace químico une dos o más elementos en proporciones definidas, y aquí la palabra proporción tiene mucho que ver con radioiónico, por los volúmenes de la materia como per se. Es decir, por ese mismo motivo, las proporciones empiezan a ser constantes y definidas y entonces se genera un compuesto. La mayoría de los minerales son compuestos químicos, ¿vale? Entonces por eso adquiere mucho más relevancia este concepto de radio iónico. Entonces el enlace iónico es un átomo, ocurre cuando un átomo cede su electrón de valencia externo, más externo, y el otro los utiliza para completar una capa, su capa externa y entonces estar estable. Entonces aquí el cloruro de sodio o en un término de mineral, pues es la halita, ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, estos compuestos iónicos consisten de una disposición ordenada de aniones y cationes que confieren una neutralidad electrónica global. A lo largo global se refiere a todo el cristal. Entonces, cada ion tiende a rodearse de un mayor número de iones de carga compuesta, compatible con su tamaño y con el tamaño de los iones adyacentes. Este último enunciado es prácticamente la base de la petrología ígnea y metamórfica. Así es parte de la raíz. ¿Por qué? Por la palabra compatibilidad de su tamaño, es compatibilidad de cargas y de radio iónico. Y con el tamaño de iones adyacentes, es decir, se necesita un arreglo geométrico que prácticamente pueda hacer la estabilidad, ¿no? Como concepto. Es una estabilidad energética. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Maestro, entonces si no se completa, bueno, si no se da esta compatibilidad, ¿eso quiere decir que va a dar minerales amorfos? No, no, pero hay procesos a lo largo del tiempo, es decir, un cristal no se genera de manera instantánea, es decir, en un momento se tiene la materia flotando en un líquido o en el aire y al siguiente segundo ya está el mineral. No, ahí ocurren, a- ahí entra también el otro concepto en geología, el tiempo geológico es el que se encarga, no es el que se encarga, es el riel en el cual caminan todas estas materias, ¿no? Ahorita tú estás en un cuarto, ¿no? Imagina lo que necesitas, pues, la energía que se necesita dentro de esta compatibilidad, ¿no? Que nos está hablando ya aquí. Esa compatibilidad, la energía que necesitas para mover un átomo que está en el centro del cuarto donde te mueves hasta a lo mejor la palma de tu mano enfrente de tu computadora. Imagina toda esa energía y el tiempo geológico que se necesita para moverlo. Okay. Tiene que ver con otros fenómenos como el de la nucleación de un cristal y esa compatibilidad que me refiere con la electronegatividad de ir jalando todos esos materiales e irlos acomodando con el tiempo geológico en un determinado tiempo geológico a un arreglo o un retículo cristalino como tal. Okay. ¿No? Entonces, a eso es a lo que nos podemos referir. Entonces, esa repetición y esa compatibilidad, nosotros la podemos definir como poliedros de coordinación. Eso ocurre en toda la materia, pero principalmente en los minerales, ¿sí? Existen cadenas que se replican o son repetitivas y precisamente uno de ese tipo de arreglos en esos materiales, pues son los cristales de manera natural, ¿no? Entonces, esta forma de acercamiento recíproco, es decir, de ceder, de conceder y tomar esa energía del último electrón
o los últimos electrones, tienden a respetar el principio de la mutua tangencia, es decir, van a tener esa proporción ya repetitiva a lo largo de todo el retículo. ¿Vale? Entonces eso se llama poliedros de coordinación. En general, los aniones son más grandes que los cationes, por lo tanto, la estructura iónica puede ser imaginada como un apilamiento, ¿no? Lo que estamos hablando, regular y compacto de esferas grandes, ¿no? Esas esferas es el radio iónico, ¿sí? Grandes de carga negativa en los intersticios de las cuales se anidan esferas pequeñas de carga positiva. Y entonces viene lo que ustedes ya leyeron, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta figurita? ¿Qué figurita es? Una pirámide, Esta ¿no? que está no, una pirámide, pero cómo se llama? Los ¿Qué es? tetraedros, ¿no? ¿Romboide? ¿Un romboide? Es un Ah, tetraedro y generalmente así como vamos subiendo en complejidad, el siguiente escalafón de complejidad para los componentes es este tetraedro. Y estos tetraedros es de lo que se componen los... ¿Quién leyó? Los silicatos. Principalmente los silicatos, ¿no? datos. Principalmente los silicatos, exactamente. Entonces, la base fundamental de los silicatos es esta estructura molecular. ¿Ok? Y esta estructura molecular se replica y se replica y se replica para generar los retículos cristalinos, como vamos a ver a continuación. Entonces, la forma de los poliedros de coordinación depende exclusivamente de la relación del radio iónico del catión que ocupa el centro del poliedro y el radio iónico de los aniones. ¿Ok? Y viene ahora sí, ¿no? Ya con todas las de la ley, ¿qué es lo que significa? Bueno, si este es el, el tetraedro como tal, y estos son los radios iónicos, entonces el radio iónico que se mide en ¿Amperes? ¿O no? amperes no, ese es de resistividad, ¿no? No, no. Ay, ¿cómo se llama? ¿En qué se mide el radio iónico? ¿En Armstrong? En Armstrongs, es este que está aquí, ¿vale? En Armstrongs, vale. Fíjense bien cómo hay una correspondencia, ¿sí? El del silicio es mucho más pequeño, ¿sí? Y conforme vamos haciéndonos más grandes dentro del número atómico, por ejemplo, hasta acá con el potasio, empiezan a ser mucho más grandes esos radios iónicos, ¿sí? Voy a poner dos ejemplos, el hierro y el magnesio, y el calcio y el sodio. Son prácticamente iguales. Son similares, muy similares. Ujú. ¿Y eso qué facilita? Bueno, que en algunos minerales se ocupe en este caso el catión calcio o el sodio. ¿Ok? ¿Qué minerales ustedes conocen que ocupan estos dos como silicatos? El calcio y el sodio en ese ejemplo. ¿Cuáles La minerales son calcita, clásicamente? La calcita no es un silicato. Alita. ¿Las La alita plagioclasas? tampoco es un silicato. Las plagioclasas, exactamente. Los feldespatos también. Los feldespatos y dentro de un subgrupo de esos feldespatos, las plagioclasas. ¿Vale? Entonces, estos tienen mucho que ver con la estabilidad de las moléculas en algunos de los casos. Y lo mismo acá, el hierro y el magnesio,
¿Qué mineral les enseñaron en un inicio? Que es de los más simples y los más sencillos de observar, que es silicato, pero que también tiene magnesio y hierro. Olivinos, piroxenos. El olivino, los piroxenos, exactamente. ¿Ok? Bien. Vean ustedes ahora el radio iónico, ¿no? Del silicio y el aluminio. Son muy similares y son muy similares tanto el hierro 3 y el hierro 2, ¿sí? El ferroso y el férrico. Y son muy ¿El similares olivino, con profe? el magnesio. Eh, ok, sí, el olivino tiene esa configuración y el olivino es una solución sólida precisamente porque hay tienen el mismo arreglo molecular, pero existe un intercambio proporcional entre magnesio y hierro. Entonces tiene mucho que ver ese radio iónico, qué tan cómodo está este átomo en las moléculas. Y en las plagioclasas, entre sódico y cálcicas, eh, ¿cuál es la plagioclasa cálcica? No me la sé. ¿La notita? La cálcica es la nortita y la sódica. La albita. La albita. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son los feldespatos potásicos? Los que tienen potasio. La ortoclasa. La ortoclasa. Ok, la ortoclasa. Perdón, ¿eh? No, es que los feldespatos potásicos, o sea, no es que esté mal tu respuesta, sino, o sea, es efectivamente, pero ya en nombre de un mineral, pues es la ortoclasa. ¿Qué otro mineral de feldespato potásico ustedes conocen? ¿Anortita? No, la nortita ya la habían definido acá, que es la cálcica. Sería ortoclasa, ¿no? ¿La La ortoclasa sanidina, únicamente? la ¿Cuál? sanidina, algo así, ¿no? Sanidino, exactamente, exactamente. Y la microclina, ¿ok? Son los tres feldespatos potásicos que difieren en su retículo cristalino y también en su abundancia, ¿no? En algunas rocas ígneas, ¿ok? Entonces son muy similares. No todo es ortoclasa, no todo es albita, no todo es anortita. Ya les había presentado en algún momento el triángulo de las plagioclasas y más bien de los feldespatos, ¿no? Ok. Eh, entonces esta tabla pues nos ejemplifica eso, ¿no? Nos trata de manifestar, ok, cómo es esa distribución del radio iónico, las valencias que se tienen, es decir, qué tanta electronegatividad tiene, ¿sí? Para poder enlazarse con otros elementos, ¿ok? Eh, otra, a ver, aquí está. Bien. Entonces, hay distintos tipos de enlace. El enlace covalente, ¿no? Que se produce al compartir un electrón con otro átomo, ¿no? Un átomo comparte un electrón. Entonces se hace un enlace covalente, clásicamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, la molécula de cloro 2, cada átomo comparte un electrón con el otro, adquiriendo un electrón que es necesario para equilibrarse en su energía de la capa más externa. Los poliedros de coordinación son bien enlazados, pero no aprovechan completamente el espacio. Por lo general no se mantiene la condición tangencial entre dos esferas. No obstante, estos poliedros de coordinación se van repitiendo y se van repitiendo, ¿no? En bastante número, ¿no? Hay otro tipo de enlace, que es el enlace metálico. Los enlaces metálicos contienen solo 1 a 3 electrones en la capa de valencia. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en la tabla periódica, son los y esos metales pues tienen muchos más electrones libres como tal. En la, y ese enlace entre ellos es relativamente débil, pero eso hace
que cuando se agrupan estos átomos, ¿sí? Entonces se genera lo que es el enlace del metal y muchos de esos átomos de las capas externas que están libres empiezan a viajar. ¿Sí? Entonces esos son los responsables, por ejemplo, de las corrientes eléctricas. La corriente eléctrica es el viaje de electrones de esos orbitales que están mucho más alejados en estos elementos metálicos. ¿Sí? Entonces generan una nube que es compartida por todos los átomos y es una nube compartida de electrones. Entonces, la movilidad de los electrones de valencia explica la alta conductibilidad térmica y eléctrica de los metales. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo nosotros podemos empezar a enlazar algunos conceptos. Habíamos dicho, ¿sí?, que el manto tiene dos tipos de trasladar energía. Una era traspasar la materia con las corrientes convectivas, que es mucho más tardado que traspasar el calor, es decir, mover esa energía de manera calorífica. Y esto tiene mucho que ver con la composición del el manto por sí mismo. Si estamos hablando de que el manto tiene muchos minerales ferromagnesianos, que se compone principalmente ¿de qué se compone el manto? ¿De qué minerales? Níquel y fierro. Hierro. No, Hierro. el manto. Olivinos, ortopiroxenos, trinopiroxenos. Olivinos, ortopiroxenos. Olivinos, ¿sí? Ortopiroxenos. Y estos minerales son silicatados, ¿sí? Pero también tienen altas cantidades de elementos metálicos, como el hierro y el magnesio. Entonces, eso es lo que hace esta conductibilidad térmica y eléctrica en el manto. ¿Sí? Abusados, ¿ok? Recuerden que tienen sus tiros, sus 3 tiros en su examen, su primer parcial. Ok. El retículo cristalino es la expresión de esas cadenas y esos enlaces. Entonces, esa expresión se genera por el alineamiento de átomos, ¿no? En su dimensión proporcional, generando moléculas. Y puede ser homogéneo, ¿sí? Que se extiende aparentemente infinitamente, es decir, ustedes pueden agarrar un pedacito de ese cristal y en la parte exterior y debe tener el mismo retículo cristalino que ustedes, el mismo pedacito que ustedes están agarrando en una parte exterior del cristal, tiene que replicarse en la parte interna del cristal. A eso es a lo que se refiere. Es periódico, ¿sí? Es decir, los átomos del mismo elemento y radio iónico se suceden a lo largo de las mismas distancias. Por eso es importante ese concepto. ¿Ok? Es discontinuo a veces, ¿sí? Donde hay vacancias, hay presentes espacios vacíos entre los átomos. ¿Cómo se manifiesta esta discontinuidad? ¿Cómo se manifiesta en esos espacios vacíos en un mineral? ¿Con agua o Con con aire? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué propiedad de un mineral? Nosotros sabemos que no hay continuidad en esos espacios vacíos. ¿Qué propiedad tiene ese mineral? ¿Algún mineral? fracturas. Las fracturas serán o las fracturas o cuál es el otro concepto? La porosidad. No, no, un El cristal clivaje. no tiene porosidad. El clivaje. El clivaje son esas vacancias en los retículos cristalinos. ¿Sí? Entonces el clivaje es precisamente uno de las manifestaciones de que no es siempre continuo en algunas especies minerales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un cristal? Es un sólido geométrico cuya forma respeta el equilibrio interno de los átomos. En otras palabras, es de expresión visible
del retículo cristalino. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros ya podemos observar a simple vista. ¿Ok? Ese arreglo cristalino. Y en este caso, pues la halita pues tiene un arreglo cúbico, ¿no? Como tal, cloruro de sodio. También sabemos que los cristales tienen distintas simetrías o tienen un concepto de simetría como tal, que es el que se pueda tener las mismas distancias cuando dividimos un cuerpo a la mitad. Tiene las mismas distancias y las mismas figuras, ¿no? Entonces, esa simetría de los cristales se define con base a la disposición recíproca de algunos elementos de simetría. Algunos son reales y otros son imaginarios. ¿Ok? Y el conjunto de estos elementos define el grado de simetría de un cristal. Entonces, los elementos reales son las caras, las aristas y los vértices. Las caras, las aristas, ¿sí? Que unen dos caras, y los vértices que unen tres caras. ¿Ok? O las mismas aristas. Elementos ideales son los planos de simetría, son imaginarios que dividen a los cristales en dos partes especulares iguales. Entonces, los ejes de simetría son líneas en las cuales nosotros podemos posicionar o imaginar una rotación en las cuales se pueden repetir los elementos de los cristales, ¿sí? O en este caso los elementos como las caras, las aristas o los vértices, ¿vale? Entonces, estos son elementos ideales, ¿no? O figuras reales y figuras ideales, ¿no? En los cristales. Y un centro de simetría, que es un punto interno al cual dentro del cristal equidistante de algunos de los elementos reales y también algunos de los elementos imaginarios. ¿Ok? Entonces ese será o consistirá en el centro de simetría. Y aquí están ejemplificados. ¿Ok? Estos son imaginarios, estos son reales. Entonces hay distintos sistemas cristalográficos y ejes cristalográficos. Y en tres dimensiones, pues nosotros los ustedes también los pueden encontrar en los libros como X, Y, Z, ¿sí? Dispuestos en tres direcciones del espacio y convergentes en un punto de origen. Si la cara de un cristal se encuentra en los puntos ABC, se definen parámetros de la cara ABC, ¿no? Y así. Entonces, los ejes generalmente son en mayúsculas y los de las caras son en minúsculas. ¿Ok? Estos parámetros definen la posición de las caras en un cristal en el espacio. Y entonces hay distintos grupos cristalinos dependiendo de cuál es esa disposición de los ejes cristalográficos, ¿sí? Con las caras. El monométrico, A, B y C son iguales. El dimétrico, A y B son iguales, difieren de C. El trimétrico, los tres son diferentes. ¿Ok? Entonces eso también nos va a definir algunos otros grupos cristalinos, ¿no? Como el cúbico, ¿sí? Que ya son sistemas cristalinos como tal. El tetragonal, trigonal, hexagonal, ya se les empieza a hacer más familiar, ¿no? Porque ya lo han visto en algunos otros minerales. El ortorrómbico, monoclínico y triclínico, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las relaciones angulares que guardan entre sí, entre esos ejes. Entonces, estos grupos cristalinos, ¿no? Acá están ejemplificados, monométrico, ¿no? Como puede ser la sal gema, o en este caso la lita, o el granate, el cúbico, también el diamante, ¿no? En este caso el tetragonal, el zircón, el romboédrico, la calcita, el cuarzo, ¿sí? El hexagonal, el apatito, el grafito también, ¿no? El ortorrómbico, otro ejemplo, es el olivino, monoclínico, la ortoclasa, triclínico, la plagioclasa.
Entonces aquí está resumida ese aspecto. También están en Air Materials por si quieren ir a volver a consultar ese tipo de información. ¿Ok? Incluso hay muchos más ejemplos al respecto. ¿Ok? Entonces, cómo nosotros podemos caracterizar eso también es algo que ustedes han observado y también me han manifestado que tienen expectativa de descripción de rocas. Entonces, no podemos describir rocas si no son buenos tratando de observar y definir de qué están hechos las rocas, en este caso los minerales formadores de roca. Entonces, en una descripción de roca ígnea ya no se describe el mineral, sin embargo, tenemos que saber qué es lo que, cómo podemos nosotros dar con el nombre del mineral o por lo menos con el grupo de mineral, ¿no? Entonces hay un hábito cristalino, que es el aspecto que asume del mineral, ¿sí? El brillo, ¿sí? Brillo metálico, vítreo, perlado, sedoso, resinoso, que es el cómo refleja la luz la superficie del mineral. El color, sí es una característica evidente, ¿no? No obstante que es muy subjetiva porque todo mundo tiene distinta percepción del color. Sí, eso es algo natural y científicamente comprobado. Es decir, hay gente que, espero que no sea el caso, pero hay personas o geólogos que son daltónicos, ¿no? Esa es una de las situaciones. Y la otra es que con la edad vamos perdiendo la capacidad de observar, en algunos en menor y en otras en mayor medida. Algunos no tienen mucha afectación, algunos otros sí tienen bastante afectación con respecto al color. ¿Ok? Es decir, vamos perdiendo dentro de las células de los ojos la capacidad de identificar el espectro cromático, ¿no? Entonces, esa es la situación por lo cual el color no siempre es fiable para definir qué tipo de minerales, ¿no? Entonces, debido a la presencia de impurezas con iones extraños en la estructura cristalina del cuarzo. La raya es el color de un mineral, ¿sí? Cuando se raya y se hace un polvo, ¿no? La dureza es la resistencia de un mineral a la abrasión o al rayado, y esta también es muy importante. Generalmente, pues hay algunas situaciones o cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, no se tienen que comprar toda la escala, la venden, ya la venden en las papelerías, ya las he visto, ¿no? Por ejemplo. Pero realmente no se tiene que llevar al campo una escala de dureza, ¿no? Talco, yeso, calcita, florita, patito, ortoclasa, cuarzo, topacio, corindón, diamante, ¿no? Eh, Aquí el chiste es saber cuáles son los rangos en los cuales poder distinguir algunos de los minerales. La uña de sus manos, ¿sí? De sus dedos, una moneda de cobre, ¿sí? Es también importante. Una llave también puede servir, una llave. Una navaja, espero que no sea china, y a lo mejor un cuarzo. Y el cuarzo, tener un cuarcito, ¿no? En uno de nuestros bolsillos, nos puede definir que algunos minerales pueden estar con una dureza mayor o con una dureza menor. Entonces, estos materiales ustedes sí se los pueden llevar al campo y tratar de ir definiendo cuál escala es más importante. Lo digo porque a veces es más difícil tratar de definir a veces si hay una plagioclase es un cuarzo o una artoclasa. O si es más difícil de entender a veces si está compuesto de calcita o de cuarzo, alguna roca. Entonces, esos son los ejemplos más comunes, ¿no? Generalmente, pues no vamos a ver otros minerales que sean mucho más duros que el cuarzo, no obstante que sí también existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, el clivaje y fractura es una tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos enlaces débiles. Esto ya lo hemos platicado. Ese clivaje y fractura, y sobre todo el clivaje, es la expresión de las vacancias que tienen estos átomos, ¿no? Cuando los minerales se rompen uniformemente en más de una dirección, el clivaje se describe por los planos que lo exhiben. Entonces, este es el clivaje que tienen
esas irrupciones o esas interrupciones en todo el retículo cristalino, no obstante que esas vacancias de todas maneras nos ayudan a distinguirlo. Los minerales que no exhiben foliación cuando se rompen, exhiben una fractura concoide, ¿sí? O concoidal. Y esto es muy importante a un vidrio roto o a un hielo cuando lo rompemos. Entonces, esta propiedad también es importante y el cuarzo es uno de los ejemplos. También el olivino es uno de los minerales que tienen esta característica. ¿Ok? El peso específico es un cociente entre el peso de un mineral y el peso de un volumen igual al agua. El magnetismo, a veces, bueno, yo ya también en algunas situaciones de exploración, pues me llevo mi imán, ¿no? Llevo un imán al campo y entonces trato de verificar en algún momento si contiene o no magnetita, que es un imán natural en la roca, ¿no? Al tacto, pues algunas veces el grafito sí es muy como grasoso, ¿no? O el talco, que también se ve muy jabonoso, ¿no? Tiene una textura así como resbaladiza, ¿no? Por así decirlo. Y la birrefracción, por ejemplo, la calcita, tiende a refractar la luz y entonces hace que los objetos sean distintos, ¿no? Que se observen de manera distinta. El sabor, yo realmente no recomiendo probar las rocas, ¿no? A mí no me gusta andar ahí poniendo la saliva en la roca, menos ahorita en condiciones de pandemia, ¿no? Pero sí no lo van, hay algunos minerales pues que tienen esas condiciones muy perceptibles, ¿no? Hacia el hombre, que sería el sabor, el olor, el olor del azufre o la maleabilidad de algunos metales como el oro o la plata, ¿no? Que son moldeables. Y aparte, de otras propiedades que también nos ayudan a distinguir algunos de estos minerales es la efervescencia, una vez que hace una reacción química con ácido clorhídrico. Sobre todo esto es latente para los carbonatos. Ok. Ya una vez definido eso y cómo distinguir algunos de estos minerales, seguramente ustedes tienen sus tablas, tienen el manual de Dana de mineralogía y entonces eso ya lo tienen en la mano para realizar ese tipo de reconocimiento mineral y enseguida de hacer el reconocimiento mineral, empezar a generar esa proporción de cuáles son los componentes de la roca, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay distintos minerales en la naturaleza, pero los silicatos son los que predominan como formadores de rocas, ¿no? Terrestres. En este caso, estos silicatos casi siempre se distribuyen en por distintos elementos. Aquí vemos en orden de abundancia que el oxígeno es uno de los elementos que está mucho mayor distribuido en toda la Tierra, ¿no? En toda la Tierra. Si nosotros quitamos, aquí hay dos situaciones. Una, el óxido, más bien, el oxígeno, perdón, está en forma de óxido, acompañando a otro sólido. ¿Sí? Nosotros en la naturaleza pues vemos o estamos respirando oxígeno, ¿no? Para vivir, pero estamos en un oxígeno puro, ¿sí? En O2, ¿ok? Pero el oxígeno también está presente en otros materiales como óxido, ¿sí? Y principalmente en los silicatos, ¿ok? Entonces, esa situación, pues lo hace uno de los más abundantes en toda la Tierra. Aquí la segunda situación es que en toda la Tierra pues hay una mayor proporción de hierro y magnesio, pero más de hierro si nosotros tomamos en cuenta la proporción que cabe en el hierro contenido en el núcleo, ¿no? En cambio, si quitamos
si quitamos en este caso el hierro y el núcleo y dejamos únicamente la tierra silicatada, entonces únicamente queda el manto y la corteza, y entonces el hierro se desplaza hacia acá y vean cómo cambia prácticamente esa proporción. Y entonces ahora sí, el sílice y el magnesio son los que acompañan a los óxidos principales. Y estos serían los silicatos principales, de las cuales, ¿no? Aunado a el aluminio, el calcio y como otros elementos, ¿sí? Entonces el silicio pues está ahí. Ojo también con respecto a las palabras, es silicio como elemento, sílice como molécula, ¿vale? Cuarzo como cristal, ¿ok? CO2 como la molécula como tal. Entonces, abusados con esa nomenclatura. El hierro y el níquel del núcleo, pues son desplazados, ¿no? Se van, y entonces nos queda la tierra silicatada. Y aquí viene nuestro amigo, que es el tetraedro de silicio. Y ese tetraedro tiene esta fórmula química. CO4 con una valencia de 4. Y se enlaza con los iones cercanos. Entonces, si se comparte un electrón con cada oxígeno, entonces esto va generando más y más cadenas, ¿no? Debido a que el oxígeno posee 2 electrones de valencia, cada uno puede formar otro enlace. Y así de manera sucesiva, y entonces genera este tetraedro, ¿sí? Y todos, el enlace de distintos tetraedros genera cadenas, anillos, hojuelas y estructuras tridimensionales. Entonces vienen los primeros, los nesosilicatos, tetraedros independientes, el olivino. El olivino, fíjense ustedes, es la forsterita y la fayalita. Es una solución sólida en el cual hay un intercambio iónico entre magnesio y el hierro. Y aquí es donde cobra importancia otra vez la situación del radio iónico. Por eso es que tenemos una solución sólida. No tenemos siempre un olivino puro, que sea puramente forsterita o puramente fayalita. Llegamos a tener un 90% y lo demás pues estaría con otra proporción de otro mineral, ¿no? Y van a encontrar ustedes también en Air Materials, que es a esos olivinos, o también en Mindat, que hay distintas variedades de esos olivinos. Por nombre, no se los tienen que aprender, pero al menos sí los miembros extremos de esta solución sólida, en el cual el intercambio es lineal, ¿ok? Porque únicamente involucra 2 elementos, el hierro y el magnesio. Entonces, esto es lo que significa solución sólida. Una composición dentro de los retículos cristalinos, una composición química que varía de modo continuo en los 2 términos extremos. Entonces, magnesio y hierro son variantes. Y este olivino, pues tenemos el sistema ortorrómbico, como ya habíamos dicho. El color es una característica secundaria, pero que también es muy vistosa, ¿no? Verde aceituna, verde oliva, amarillo verde, verde rojizo, que nos indica cierta iridicitización. ¿Eso qué significa? Que está un poco oxidado. Este tipo de olivino es muy importante, sobre todo en magmas que vienen con agua. Ocurre una oxidación propiamente dicho de los olivinos, y entonces ya vienen en el líquido oxidados, ¿no? Y esto es indicativo de magmas con altos contenidos de agua. ¿Ok? Tiene fractura concoide, tiene una dureza de 6.5 a 7 y una densidad, fíjense bien, de 3.22 y 4.36. Esta densidad del olivino es la que prácticamente le conferimos a la densidad promedio que tienen las peridotitas del manto, ¿no? Ok, entonces está en rocas máficas y ultramáficas. Los piroxenos, ¿no? Son inosilicatos,
¿no? Los de acá eran nesosilicatos, los de acá son inosilicatos. Son inosilicatos de cadena simple de los tetraedros de sílice. ¿Ok? Esas cadenas simples, ¿sí? Tienen estos arreglos y viene algo que también viene en el examen que pregunto muy frecuentemente. Es una solución sólida entre ortopiroxenos y clinopiroxenos y nosotros lo llamamos como el triángulo de los piroxenos como tal, ¿sí? El cual es así, cualquier petrólogo o alguien que esté estudiando petrología, pues se la debe de saber, ¿no? Entonces es enstatita en un extremo, ferrosilita, que es en el otro triángulo, y en la parte superior está wolastonita. En la parte intermedia están los clinopiroxenos. Ustedes cuando ven estas fórmulas que están aquí, ¿qué diferencia hay entre un ortopiroxeno y un clinopiroxeno? El calcio. ¿Un calcio? El calcio, muy bien. El calcio tiene una proporción y tiende a subir en estos otros minerales que son los clinopiroxenos. Y aquí en la base del triángulo de los piroxenos estarán los ortopiroxenos. Enstatita, magnésico, ferrosilita es de hierro. ¿Ok? Hacia acá es magnesio con calcio, hierro con calcio. ¿Sí? Diópsida, edembergita. Aujita también lo tiene, pillonita. También hay otros variedades de estos piroxenos, como la anfacita o la jadeíta, que también son importantes en rocas metamórficas. ¿Ok? Entonces, tiene mucho que ver. Y el que únicamente es calcio con la molécula de sílice aquí, pues le dicen piroxenoide, pero también es un piroxeno como tal y se llama wolastonita. ¿Ok? Ustedes lo van a encontrar ahí en Air Materials bastante bien ilustrado. O si no, googleenlo, no hay problema. ¿Ok? Hay clinopiroxenos que también, les decía, hay algunas variedades que albergan en su molécula sodio, en este caso la jadeíta o la girina, ¿no? Entonces, los piroxenos, ¿cómo se reconocen? Son color negro, verde oscuro, el clivaje es en dos direcciones y aquí es parte importante. Son minerales ferromagnesianos, pero su clivaje es a 90 grados. ¿Sí? A diferencia de los otros que podemos confundir, que son los ¿Anfíboles? anfíboles. ¿Cuál es el clivaje de los anfíboles? ¿Qué ángulo tienen? Es igual, ¿no? ¿Es igual a 90 grados? ¿Están seguros? 124. 120, 60 precisamente. ¿Ok? 124, 120, 60. ¿Ok? Tiene esa angularidad. Entonces, también son prismáticos, tienen una dureza de 6, es decir, es menos tiene una dureza menor que el cuarzo. Si ustedes se llevan un cuarzo al campo, pues los van a rayar, ¿no? Y tiene una densidad de 3.2 y 3.7, muy similar los piroxenos a lo que se encuentra dentro del manto. ¿Ok? Las rocas ultramáficas, máficas e intermedias, ¿no? Y en la hirgirina como piroxeno en rocas ígneas peralcalinas. Ok, los inosilicatos dobles de cadena doble son los anfíboles. Entonces aquí se empieza a hacer una complejidad dentro de los retículos cristalinos, porque aquí son cadenas simples y acá son cadenas dobles, tetraedros. Entonces estos anfíboles, hay anfíboles de hierro-magnesio, principalmente los anfíboles que son en este sentido, pues tienen una composición con más hierro-magnesio, algunos anfíboles cálcicos, ¿no? Como tal,
anfíboles sódicos, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Los anfíboles cálcicos como tal, los más importantes son la tremolita y la quinolita, ¿sí? Los anfíboles que son con mayor contenido de hierro, por ejemplo, son los de la horblenda, y este es de los anfíboles más comunes, precisamente. Uno de los anfíboles sódicos más comunes es el glaucófano y la ribequita, la crosita y la ribequita también. La querustita y otros minerales que son un poco más complejos, sonita, ¿no? Que hermanita, pues son una combinación de distintos elementos en estas soluciones sólidas. ¿Ok? Entonces también los pueden ir encontrando en la página, en las páginas que dejé y también en los libros de Air Materials y DIR, ¿no? Les digo, no se los tienen que, bueno, preferentemente sí se los pueden aprender, pero por lo menos entender qué es lo que significan, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre los anfíboles y los piroxenos? ¿Qué alcanzan a ver La entre doble cadena, profe, ¿no? Sí, la la doble doble cadena. cadena? Sí. Ok, aquí está la fórmula de los piroxenos, puede ser X, Y, Z y O6. Cuando nos vamos hacia acá, los anfíboles, ¿qué vemos? La W y la presencia de hidroxilo, ¿no? El OH. El hidroxilo principalmente. La W puede ser otro elemento que pueda estar dentro de la coordinación, ¿no? Dentro del arreglo atómico, o molecular, perdón. Pero aquí ya está el hidroxilo, y ese hidroxilo pues ya nos refiere a que el agua está en la molécula, no está en los intersticios, no está en la porosidad, está directamente enlazado ese hidroxilo a las moléculas de las cadenas dobles. ¿Ok? Ese dato es importante tanto para procesos magmáticos como para procesos metamórficos. Tiene mucho que ver, mucho que ver. Entonces los anfíboles son igual de color negro. Teníamos lo del clivaje, que está en dos sistemas, en 120-60, visibles a simple vista. El hábito es prismático más alargado, ¿no? Como pueden ver, aciculares, y en secciones como tal, pues lo podemos observar de esa manera. Tiene una dureza igual entre 6, 5 y una densidad menor, ¿sí? Porque en estas cadenas dobles, y ahí es donde va la molécula del agua, hace mucho menos denso su retículo cristalino, ¿no? Que el otro era de 3.7 igual a 3, ¿no? También. Entonces está presente en rocas máficas, intermedias, ultramáficas, ¿sí? En rocas ígneas peralcalinas, la rebequita. ¿Qué significa peralcalino? También lo vamos a estar utilizando. Que tiene alto álcalis, y álcalis es la sumatoria de potasio, sodio y calcio. ¿Ok? Luego, los anfíboles de hierro-magnesio generalmente están en rocas metamórficas como los esquistos verdes, como protolito máfico, ¿sí? Aquí viene otra vez otra parte del vocabulario, protolito, ¿ok? Bajo grado metamórfico, horblenda, anfibolitas, protolito máfico, grado metamórfico intermedio. Y el glaucófano en esquistos azules. Entonces ya vamos soltando. O sea, ya después si se fijan, cómo empezamos esta clase, con algunos conceptos de química, de manera muy simple, ¿no? Y de repente, ¡pum! Ok, mineralogía, ¿no? Entonces, se necesitan ustedes llamar a esto que escondieron a lo mejor durante la pandemia, que es sus clases de mineralogía, para poder ir regresando a aceitar la máquina de la petrología. Ok, filosilicatos. Son hojas de tetraedros que comparten
comparten 3 oxígenos y generalmente son las micas y las arcillas. Entonces estas también son soluciones sólidas, pero va a depender mucho del arreglo de los tetraedros y cómo es que están esas micas. Entonces aquí tenemos las micas negras, por ejemplo, que es clásicamente es la biotita, ¿sí? Y esa biotita pues tiene miembros extremos, ¿no? También está hidratado, también tiene el hidroxilo ahí. Entonces las micas también son minerales que contienen agua en su retículo cristalino. Y generalmente estas son la biotita y la flogopita como especies minerales más importantes, ¿no? Son de color negro, tienen exfoliación en láminas, tienen un reflejo muy fuerte, nacarado, pero también, o sea, sigue siendo negro, o sea, oscuro, pero es nacarado también. El hábito de cristales es de 6 a 4 lados, tiene una dureza menor, mucho menor, ¿no? Que los otros minerales que tenían de 6, ¿no? Y tiene una densidad también que decrece de entre 2.7 y 3.3, ¿no? Entonces, las rocas volcánicas están presentes en rocas volcánicas ricas o peralcalinas, en este caso con potasio, con altos contenidos de potasio. El potasio es uno de los minerales, digo, de los elementos que está presente ya, a diferencia de los anfíboles. En los anfíboles no tenemos la presencia de potasio demasiado extendida. Sí puede haber algunas impurezas o alguno que otro potasio por ahí ahí en la kersustita, ¿no? Pero no está extendido en todos. Aquí sí, el potasio es un componente principal, es un elemento principal formador de estos filosilicatos. Las micas negras, ¿no? Las micas blancas, la muscovita, la fenjita y la paragonita. ¿Ok? Aquí otra vez el potasio juega un papel fundamental y en la paragonita pues es una combinación entre potasio y mayor cantidad de sodio. ¿Ok? Entonces la muscovita es muy común en rocas intrusivas peraluminosas y en rocas metamórficas de protolito pelítico. Otra vez se nos viene las terminología protolito. ¿Sí? ¿Qué será protolito? Una Pues estructura de las rocas ígneas. No. es la roca que antecede a la roca que va a dar como resultado la metamórfica, ¿no? Es el suelo. Exactamente. Bueno, igual se le conoce como el suelo oceánico, ¿no? No. Hay distintos protolitos, es decir, esto depende de qué, como dice nuestro compañero Ricardo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Dice nuestro compañero, es la roca que antecede a una roca metamórfica. Ahora, nosotros sabemos que las rocas metamórficas puede ser el cambio de cualquier roca, ¿eh? Y roca, únicamente siguiendo el ciclo de las rocas. Entonces, el protolito es un término técnico para identificar, ¿no? La roca a la cual antecede ese cambio textural o composicional. Por ejemplo, el mármol, ¿no? Que pues El normalmente es mármol, por caliza, pero pues también puede ser dolomía, ¿no? caliza y dolomía sería el protolito y el mármol sería la roca metamórfica. Entonces, estamos hablando, estos minerales o esta mineralogía nos sirve para las rocas, la petrología ígnea, ¿no? Y la petrología metamórfica. La fengita generalmente está en rocas metamórficas de alta presión. Ok. Bien, entonces hay tectosilicatos con estructuras tridimensionales, sí, dentro de sus tetraedros y que comparten todos sus oxígenos con otros tetraedros y generan arquitecturas más complejas, ¿sí? Y en este caso una de ellas pues es el sílice. A mayor temperatura tenemos un cambio, ¿no? Por ejemplo, a mayor temperatura pues vamos a tener un cuarzo alfa, ¿sí? A temperatura ambiente, esos cuarzos que están en el metro que venden los hippies, ¿no?
ahí esos cuarzos pues son cuarzos alfa, ¿no? Esos amatistas que están ahí también, ¿no? Pero si aumentamos la temperatura, entonces estos se convierten en cristobalitas por el retículo cristalino, cambia de monoclínico a tetragonal, ¿no? Y a hexagonal, hasta convertirse a lo mejor a un cuarzo de muy alta temperatura, que son cristobalitas, con un arreglo o retículo cristalino más cúbico. ¿Ok? El cuarzo, ¿sí? Nosotros lo podemos conocer como transparente, ¿no? Reconocer como transparente, translúcido, ¿sí? Pálido, color hielo, por ejemplo, rodeado de minerales que son más relativamente más oscuros, ¿sí? Como puede ser, también puede ser violeta, como el amatista o ahumado, ¿no? Este es un ejemplo que está acá. Ok, tiene una fractura concoide, no posee clivaje, ¿no? O exfoliación, y tiene una dureza de 7 y tiene una densidad de 2.6, mucho menor que el olivino, mucho menor que los piroxenos. Entonces es mucho menos denso. Y es abundante en rocas graníticas, en xenocristales, es presente en muchas otras rocas metamórficas, prácticamente está en todos lados, el cuarzo. ¿Sí? Entonces aquí a lo mejor hasta sale de más estos tres enunciados que están ahí. El cuarzo se encuentra prácticamente en muchos tipos de rocas, a excepción de algunas que son muy máficas, ¿no? Ultramáficas. Ahí es más difícil encontrar. Entonces, estos tectosilicatos también generan estos tetraedros en arquitecturas tridimensionales, y estos vienen la familia de los feldespatos. Los feldespatos alcalinos, que son soluciones sólidas de albita ortoclasa, y aquí viene lo que ustedes ya me mencionaron: ortoclasa, sanidino, anortoclasa, y a lo mejor microclina por ahí se puede ir colando, ¿no? Y entonces estos feldespatos alcalinos, que son de color hialino, es decir, cuando es fresco parece cristalitos así como muy un poco transparentes o lechosos también, blanco, blanco rosado, que es las ortoclasas, clásicamente tienen este color, y el clivaje es en dos sistemas a 90 grados. Generalmente la distinción entre feldespato alcalino, es decir, entre ortoclasa y plagioclasa, es el hábito, que es más equidistante en sus dimensiones, ¿no? En sus aristas, es decir, las distancias son más iguales. No quiero decir esférico porque no lo es, pero en el prisma es mucho más equidistante. Y las plagioclasas tienen un aspect ratio mucho más amplio, es decir, su ancho y largo es mucho, esa diferencia entre los dos, pues tiene mucho más dimensiones, ¿no? Tiene una dureza de 6, una densidad muy parecida a la del cuarzo, ¿no? Eh, y pues nosotros vemos que el sanidino está más en traquitas y ortoclasas, en sienitas y rocas granitas, también dos tipos de rocas ígneas. ¿Ok? Entonces, las plagioclasas es una subfamilia de feldespatos. Entre ellas son soluciones sólidas, con lo que ya ustedes también me definieron, entre anortita, ¿sí? Que es la plagioclasa cálcica, y la albita, que es la plagioclasa sódica. Y esta tiene mucho que ver con la serie continua de la serie de reacción de Bowen, ¿no? Entonces, el sistema es triclínico, clivaje igual en dos sistemas. El hábito son cristales tabulares o aciculares, y una dureza de 6 a 6.5, con una densidad de 2.6 a 2.7, muy similar al cuarzo y a los feldespatos alcalinos. ¿Ok? Hay feldespatoides, los más comunes, la leucita y la nefelina. ¿Ok? Estos también son minerales índices, aunque no son minerales formadores de roca. ¿Ok? Es decir, están presentes en muchas rocas, sobre todo máficas, ¿sí? Basálticas, sobre todo.
pero no están ampliamente distribuidas o no son los principales formadores de roca, ¿no? En muchos de los casos, ¿ok? Pero si están presentes nos dicen algo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, la nefelina tiene un hábito hexagonal, con secciones basales hexagonales, y algunas de ellas casi cuadradas. Y la leucita es tetragonal, ¿no? Casi cúbica. Entonces, esa es una manera como de irlos distinguiendo. A veces el ojo humano pues no puede distinguir entre si es un feldespato o un feldespatoide, ¿no? Entonces, bajo ciertos indicios y asociaciones minerales, sí es posible distinguirlo, pero y con más experiencia, ¿no? Yo tiene mucho tiempo que no veo una nefelina, por ejemplo, ¿no? Y esa nefelina, pues la he visto únicamente en 2 muestras de laboratorio, no las he visto in situ en el campo, ¿no? Entonces, para mí sería mucho más difícil encontrar o revisar ese tipo de material, no obstante que sí están presentes y sí están presentes en algunos de las muestras que ustedes tienen en el laboratorio ahí en Necia, ¿no? Entonces tiene una dureza igual de 5.5 a 6, una densidad mucho menor, la leucita, mucho menor ya que el cuarzo, y muy parecida la nefelina a los feldespatos, ¿no? Entonces son rocas subsaturadas en sílice, ¿ok? Así se dice, no en cuarzo, no se dice subsaturadas en cuarzo, se dice subsaturadas en sílice. Ok. Aquí viene ya el último enlace. La composición mineralógica de esta tierra silicatada nosotros la podemos ir visualizando con la composición del manto. ¿De qué se compone el manto? De rocas peridotíticas, rocas ultramáficas. Entonces es ortopiroxenos, clinopiroxenos y olivino principalmente. Por ahí se nos puede colar el granate, ¿ok? Que también es un silicato. Entonces vean aquí qué peculiaridad hay ahora con la corteza oceánica. Las cortezas oceánicas son rocas máficas, ¿sí? Con olivino, se repite, clinopiroxeno, ortopiroxeno, se repite, pero aquí ya ocurre la plagioclasa, ¿ok? En la composición de la corteza oceánica. Una vez que ya vimos todo el otro rollo de cómo están los retículos cristalinos, del radio iónico, de toda la situación de los silicatos, de cómo es que están agrupados, pues yo les hago la pregunta. ¿Por qué hay una diferencia de que aquí no hay plagioclasa y aquí sí hay plagioclasa? La temperatura y recristalización. ¿Tan fácil como eso? Oh, A ver, piénsele. ¿Será por los enlaces o por lo que usted mencionó del radio? Del radio iónico. Ajá, sí. La plagioclasa no estará estable porque el radio iónico del calcio y del sodio es mucho mayor y entonces la estabilidad energética en las moléculas de los ortopiroxenos y clinopiroxenos y el olivino pues se ve comprometida, sobre todo con el sodio, ¿no? Entonces es mucho más fácil que se agrupe en otro mineral y que se vaya a otro mineral, en este caso es la plagioclasa. ¿Ok? Entonces tiene esa compatibilidad y por eso estará de manera más superficial. Tiene que ver con eso, cómo ocupamos agrupamos y compactamos esos retículos cristalinos, efectivamente. Y luego la composición de cortes de Profesor, sí, dime. entonces está diciendo que la plagioclasa se presenta en la corteza oceánica porque tiene esa facilidad de reagruparse. Es que ya no entendí. De reagrupar, exactamente, de reagruparse en retículos cristalinos que hacen los tetraedros de sílice en tectosilicatos, en arquitecturas más expandidas en volumen, ¿sí? Y más complejas.
Sí, En gracias. cambio, los olivinos y los clinopiroxenos tienden a ser más compactos en los retículos cristalinos y entonces están en unas condiciones energéticas pues mayores, ¿no? De mayor presión y mayor temperatura con respecto al volumen al cual se les adjudica, ¿no? Sí, gracias, profe. Y la composición de la corteza continental son rocas félsicas, el cuarzo, el feldespato alcalino, ¿no? Las plagioclasas como tal, y la ortoclasa, la plagioclasa, ¿no? El orden de las plagioclasas, anortita albita, y la biotita y la horblenda. ¿Qué diferencia hay ahora en este grupo con respecto a los otros dos? Ah, Que ya Podría están ser presentes anfitrión. Que ya están presentes anfíboles y micas. ¿Qué otra deducción podemos tener al respecto? pues sí que son minerales con mayor sílice. Que son minerales con mayor sílice, muy bien. Nada más. También tienen potasio. El hidroxilo. El hidroxilo ya nuestra compañera lo decía y también nos los acaban de decir. El, el, el hidroxilo, es decir, esta corteza continental ya está hidratada. ¿De dónde viene esa agua? De la parte superficial. Entonces, no es nuestra tarea saber de dónde viene esa agua y por qué está en los retículos cristalinos de algunos de estos minerales. ¿No? Ese es el porqué. Y a partir de esas preguntas, entonces viene toda la otra dinámica de empezar a clasificar a las rocas ígneas, ¿no? En este caso, con esas vamos a empezar. Entonces, con un menor del 8% de la corteza terrestre, hay minerales que no son silicatados. Son constituyentes importantes de rocas. Pueden ser de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias, ¿sí? Pero tienen importancia económica. Por ejemplo, los carbonatos es un grupo mineral compuesto del ion carbono, ¿no? Co, eh, y uno o varios cationes. Entre ellos puede ser el CO3 con calcio o con magnesio, la calcita o la dolomita. Entonces, la calcita y la dolomita son constituyentes principales de rocas sedimentarias calizas y dolomías. Pero también hay una roca ígnea que tiene mucho contenido de carbonato. ¿Sí? ¿Ustedes han oído hablar de esa roca ígnea? Creo que no. ¿No? Se llaman carbonatitas. Esas carbonatitas están documentadas en África y una parte de Asia, si no mal recuerdo, pero no me hagan caso. Más bien, la única que sí está muy bien documentada es allá en África, cerca del Valle del Rift, ¿sí? Y tiene mucho que ver con los altos contenidos de carbono como molécula, ¿ok? Es una oxidación de ese carbono, ¿ok? Y esas se llaman carbonatitas y están asociadas a las kimberlitas. ¿Dónde están las kimberlitas? Esas sí las han escuchado hablar. En África. En los conductos volcánicos. En algunos de los conductos volcánicos, pero como yacimiento, por ejemplo. Pero esas kimberlitas están en una localidad cerca de Sudáfrica que es Kimberley, ¿ok? Ahí en Kimberley están los diamantes o las minas de diamantes más grandes del planeta, ¿ok?
¿Y eso qué significa? Bueno, que hay una anomalía de carbono mucho más distribuida. ¿Ok? Entonces, esa se los paso al coste porque no son las únicas rocas, las rocas sedimentarias no son las únicas que están con carbonato de calcio. ¿Vale? Entonces, la calcita también se confunde muchas veces con algunas plagioclasas, ¿sí? Pero su dureza es la que la delata, es mucho menos dura, ¿ok? Y entonces nosotros podemos identificar esto por simplemente al rayarlo con la uña, no lo raya la uña, pero sí la raya una moneda de cobre o la navaja. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, Ok. profesor. No, profe. Ok, la calcita reacciona mucho, efervece bastante con ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, aquí están hay otro tipo de minerales no silicatados, los haluros y los sulfatos. La halita, el yeso, también son son componentes, algunos de ellos de rocas sedimentarias principalmente, ¿sí? Y los óxidos, sulfuros, elementos nativos también están presentes. ¿Ok? Entonces estos ustedes también los conocen, también son muy vistosos. Por ejemplo, la calcita, la dolomita que ya hablamos, la sal común, la florita, silvanita, también son muchos de vaporitas, por ejemplo, dentro de esas sales. Los haluros son principalmente sales de boro, de flúor y de cloro, ¿no? Los óxidos, ¿no? Que son más por ejemplo, la hematita, la magnetita, el corindón, ¿sí? El hielo se considera un óxido porque es óxido de hidrógeno, de alguna forma, ¿no? Los sulfuros, la galena, la esfalerita, la pirita, la calcopirita, son sulfuro de plomo, sulfuro de zinc, sulfuro de hierro, ¿sí? La calcopirita con algo de cobre. ¿Ok? El cinabrio es sulfuro de mercurio. ¿Ok? Está líquida en partes de la corteza, pero generalmente su forma natural de encontrar mercurio es asociado a el azufre. ¿Ok? Los sulfatos, como el hierro, la anhidrita, la barinita, ¿no? Son generalmente evaporitas. ¿Sí? Los encontramos en cuencas evaporíticas. Y los elementos nativos distribuidos en distintos ambientes metalogenéticos, diseminados o en vetas. Puede ser el oro, el cobre, el diamante, el azufre, el grafito, la plata o el platino. ¿Vale? Entonces, algunos de estos ejemplos, la magnetita tiene esta configuración, son muy bonitas, se encuentran asociadas a otros minerales, otras rocas también, como son las serpentinitas, el corindón, la pirita, los cubos de pirita, habríamos hablado de la macla en algún momento con las piritas, el oro y el platino. ¿Ok? Entonces, con esto ya empezamos con, de manera introductoria, lo que significan los minerales no silicatados, silicatada, la tierra silicatada como tal. Los vamos a estar ocupando. Si ustedes van al Air Materials, algunas de estas terminologías que ustedes pueden ir anotando cada una de ellas, están están en los glosarios, sobre todo este que es Air Materials, ¿no? Y otra de las cosas que quiero hacerles notar es la distribución de los capítulos de Air Materials, por ejemplo. Acá, eh, yo espero que pueda llegar rápido. Aquí está. Ok. Aquí está. Hay una distribución, ¿no? Fíjense bien. Aquí es
rocas, es decir, capítulo 11, por ejemplo, son minerales formadores de rocas sedimentarias. ¿Vale? Hacia acá, hacia abajo, aquí se explican algunos procesos en los cuales están creciendo algunos de los minerales. Y hacia acá, hacia abajo, el capítulo 14 son minerales formadores de rocas metamórficas. Acá creo que me lo salté, pero hacia arriba hay minerales formadores de rocas ígneas. ¿Sí? Y también hay un capítulo exclusivo a la formación de cómo se generan las rocas. Entonces, para la siguiente clase, necesitamos irnos a este capítulo que es la formación del magma y qué es lo que significa las rocas magmáticas. ¿Ok? Entonces ya vamos a entrar de lleno a ese tema. Una vez que conocen ustedes los silicatos, lo que significa la tierra silicatada, y luego la situación de cómo se origina un magma. Entonces, hay varios capítulos de varios libros. Entonces, por eso se los hago notar. Y ustedes lo anotan, de todas maneras yo lo coloco en la plataforma para que lo puedan ustedes estudiar. Es cómo se forman las rocas ígneas. ¿Ok? Capítulo 9, Air Materials. Y cuando nos vamos a, por ejemplo, el Winter. Aquí ya abrió. Cómo se forman las rocas ígneas. ¿Sí? Se va al capítulo 2. ¿Sí? Y al capítulo 3, principalmente si ya le dieron una ojeada. Al menos, ¿no? Si ya lo estudiaron, pues es excelente, ¿no? Que ya lo vayan generando. ¿Sí? Y diversidad de magmas. Esta diversidad de magmas es algo que a ustedes les va a ayudar con respecto a los temas que ustedes van a exponer, ¿no? Cuando ya se van adentrando en esta situación. ¿Ok? No hay el temario y los libros no tienen una compatibilidad que encaje perfectamente con los temas. Eso de entrada, ¿no? Entonces ustedes van a empezar a saltar entre algún tema y tema. Eso es normal. Eso es normal dentro de los temarios de las universidades principalmente. ¿Ok? Y el otro es BEST. A ver, BEST. Y aquí en BEST es composición y clasificación de rocas magmáticas, ¿no? Capítulo 2. ¿Ok? Y empezaremos a ver algunos aspectos, sobre todo de los siguientes capítulos. La fusión de silicatos, ¿no? Capítulo 4, por ejemplo, es muy importante. Y equilibrio de fundido y sólido en los sistemas magmáticos. Entonces, el 1, 2, no más bien el 2, el 3 y el 4, 5 son los capítulos que vienen para las siguientes semanas. Prácticamente de eso vamos a hablar y hasta ahí vendría el examen, prácticamente, es decir, estos temas de cómo generar las rocas magmáticas y también cuáles son sus ocurrencias, ¿no? Como tal. Y si nos vamos también al otro libro, que es el que acabo de subir, que es el Frost, ¿no? Essentials of Igneous and Metamorphic Rocks, también se pueden ustedes adaptar. Ustedes van a encontrar diferencias sustanciales en el inglés, pero pues también tiene introducción a
la fusión de silicatos y los magmas. Entonces, con que empiecen ustedes a leer el capítulo 3, pues aquí a lo mejor está mucho más agrupado, ¿no? Capítulo 3 de Frost, introducción a la fusión de silicatos y los magmas. ¿Por qué? Porque recuerden que para tener una roca ígnea necesitamos un fundido. Y ese fundido no se crea ni se destruye, solo se transformó de una roca previa. No es un protolito, sino es un fundido como tal. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, Ok. profe. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, profesor. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Tengan un buen resto de semana. Váyanse acomodando a su situación académica, ¿no? Y de estudio. Y pues ya comenzamos con cosas a lo mejor que ya ustedes ya sabían de geología física, pero ya empezamos a aterrizarlo en lo que significa el magmatismo, ¿no? Y como uno de los temas principales, estos temas ya son la columna vertebral de la petrología, en este caso. Los demás también, pero estos ya van directamente a irnos a profundidad a los procesos, ¿no? Entonces hay propiedades físicas de los magmas, por ejemplo, la temperatura, la capacidad de flujo de calor, la fusión, la viscosidad, la densidad, cómo es que ascienden los magmas, también son temas importantes, y la diferenciación magmática. La diferenciación magmática, ustedes ya lo conocen con la serie de reacción de Bowen, de manera eh, eh, muy simplificada, pero aquí vamos a entrar ya en más calentamiento de lo que significa fusión parcial, procesos de cristalización, nucleación y cristalización, cristalización fraccionada, asimilación magmática y mezcla de magmas. Entonces, esos son de los temas más importantes en el entendimiento de rocas magmáticas. Y una vez que entendamos esto, pues nos vamos a ir al reconocimiento de las mismas. Y en ese reconocimiento, pues ahí ya podremos ver qué rocas son graníticas, qué rocas son gabbroicas, qué rocas son basálticas y qué rocas son riolíticas. Pero no podemos llegar hasta ese reconocimiento de rocas si no entendemos los procesos por los cuales se originan. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Pues mucha suerte. Vamos a echarle ganas. Y nos vemos el lunes. Lunes a la 1 otra vez. ¿Vale? Nos vemos. Bye.